Bienvenido a iClub Novelas Ligeras, donde las historias toman un nuevo rumbo. Aquí encontrarás historias únicas, giros inesperados y mucho más. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Empecemos. ¡Qué desastre! 2 militares muertos, 15 refugiados junto a ellos, más de 100 heridos, y eso sin que Azama tuviera en cuenta todos los daños a la infraestructura. Los cortes de electricidad se solucionaron con relativa facilidad, se pudieron traer edificios prefabricados desde Tokio en un par de horas, había suministros médicos de sobra para todos, pero la calma tardaría mucho más en volver a la normalidad. Un desastre natural en el transcurso de unos pocos minutos hizo lo que decenas de miles de soldados no pudieron hacer durante meses: dañar la base de Alnus. No era natural, eso era dolorosamente obvio. Un terremoto con la puerta mágica aparentemente en el epicentro lo hizo más que evidente. No solo eso, sino que se localizó completamente en el lado de la región especial. Ni un solo temblor en Tokio, incluso cuando toda la colina Alnus se estremeció hasta sus cimientos. Y como si los daños causados por el terremoto no fueran suficientes, casi se produjo un motín por parte de un segmento de la población de refugiados que creyeron que se trataba de una especie de castigo divino de sus dioses. Afortunadamente ese problema se resolvió solo, ya que una contraprotesta argumentó con éxito que los dioses habrían causado mucha más destrucción si realmente desearan la destrucción de la base de Alnus, y que Rory Mercury no trabajaría junto a ellos si desaprobaban a los japoneses. Afortunadamente, la multitud se dispersó amistosamente antes de que los parlamentarios tuvieran que intervenir. Una migaja de buena noticia, supuso. Sobre el tema de la puerta, Azama pasó más de una hora en una reunión con varios expertos mágicos locales, discutiendo cuál podría haber sido la posible causa, dado que la puerta no había hecho nada parecido en casi medio año que había existido. Expertos. Nunca en su vida imaginó que presidiría una reunión de magos y hechiceras locales que colaboraban con la JSDF para ayudar a comprender los fenómenos mágicos. Incluso después de todo lo que había oído y visto, los informes y vídeos que había visto, incluso después de todas sus conversaciones con el señor Kato y la señora leí sobre magia, una parte de su mente aún quería negar la existencia de la magia. Aunque ninguno de ellos se puso de acuerdo sobre una causa única, uno de los magos, Arian o alguien similar, propuso que podría estar relacionado con el mecanismo que utiliza la puerta para unir los mundos. Es decir, la magia tras la puerta que conecta la Tierra con la región especial. Propuso que alguien, o algo, intentaba cerrar la puerta y que los terremotos eran consecuencia de ello. La analogía que utilizó Arian, o era Arlo, fue la de alguien que intenta cerrar una puerta de golpe, pero el pie de alguien está en el camino. Dado que el hombre afirmaba haber formado parte de un grupo de magos imperiales que manifestaron la puerta en primer lugar, aunque las autoridades imperiales lo obligaron a actuar contra su voluntad, Azama podía admitir que probablemente tenía una idea bastante clara de los mecanismos tras la puerta. Al menos, los mágicos. Los demás magos, principalmente el señor Katon, argumentaron que solo un dios podía hacer tal cosa. Arian estuvo de acuerdo, lo que provocó que la reunión se desmoronara en discusiones circulares sobre el poder de sus deidades locales y cómo se podía o no hacer, o qué podía detener el poder de un dios. El general podría jurar que los ojos dorados del ex mago imperial brillaban de diversión ante todas las discusiones que su teoría suscitó. Ignorando las creencias locales sobre el poder de los dioses, independientemente de si se trataba de un ataque intencional o simplemente un fenómeno mágico, lo que estaba claro era que la puerta no era tan segura como el gobierno alguna vez pensó. Y todo esto fue antes de que el teniente Itami y su grupo regresaran de Sadera con la señorita Noriko y la realidad de más ciudadanos japoneses esclavizados saliera a la luz. Apenas la niña había sido puesta en cuidados intensivos cuando llegó la orden de un ataque aéreo de represalia. Y Azama quiso maldecir la reacción instintiva de los malditos políticos en el momento en que le entregaron las órdenes. No se oponía al ataque aéreo en sí. Azama ya había elaborado una lista de posibles objetivos semanas antes si el conflicto con el imperio se reanudaba. Bases militares, fuertes, campamentos de tropas, sitios que podrían ser atacados uno tras otro para presionar al ejército imperial y demostrar la inutilidad de continuar la guerra. Fue la ubicación que eligió el gabinete. Estas personas solo entienden la fuerza, le dijeron.
Tenemos que demostrarles que no tienen el control de la situación, por mucho que se engañen. Dejando de lado la revelación de Noriko, bombardear el Senado Imperial, la legislatura del Imperio, era una escalada peligrosa con la que no estaba de acuerdo. Estaba seguro de que esto no intimidaría a los imperiales hasta la sumisión, como creía el gabinete, sino que los obligaría a seguir luchando. Esto no se consideraría un ataque proporcional contra el ejército imperial, sino un ataque a los propios líderes. Unos líderes que, si las notas de la princesa Pina y el señor Sugawara eran correctas, se sentirían obligados por su código moral a seguir luchando. Eso sin tener en cuenta lo que el imperio le hará a los ciudadanos japoneses que ya tiene en represalia. Pero por mucho que no estuviera de acuerdo con esa manera de actuar y por mucho que supiera en su fuero interno que eso empeoraría la situación, era un soldado y seguía sus órdenes. Azama hizo lo que pudo para minimizar las bajas, ordenó a su gente que aún estaba en la capital que se asegurara silenciosamente de que la estructura estuviera vacía y guiara la bomba para asegurarse de que explotara exactamente donde se suponía que debía hacerlo y ni siquiera un centímetro fuera del objetivo. Pero lamentablemente, las noticias recientes hicieron que ninguno de estos temas fuera su principal prioridad. La señorita Mercury lo encontró, señor, explicó Yanagida mientras guiaba a Azama por la morgue. Lo metieron en un armario de suministros de la armería. El forense calcula la hora de la muerte alrededor de las 23 horas. ¿Un poco después del terremoto entonces? Sí, señor. Y ese fue otro dolor de cabeza con el que tuvo que lidiar junto con todos los demás problemas en cuestión, señorita Mercury. La apóstol sobrehumana, aparentemente inmortal, cuyo único motivo para unirse a la JSDF fue el teniente Itami. A pesar de la buena voluntad que les ha traído su apoyo a la población local, el solo hecho de estar cerca de ella le ponía los pelos de punta. En el mejor de los casos, era una sociópata. En el peor, una bomba de relojería. En cualquier otra circunstancia, la habría excluido de Alnus por completo. Si bien era un activo invaluable para sus fuerzas, era una variable peligrosa. No le importaba lo que dijera el teniente, la mujer era un monstruo. Había leído los informes de su incidente en Japón hacía unas semanas. Cómo absorbía una y otra vez las descargas de armas pequeñas sin siquiera tropezar. A eso hay que sumarle su asesinato indiscriminado de combatientes que se rendían, los testimonios de testigos que corroboraban su eficacia asesina y su propia admisión de estar dispuesta a atacar a la JSDF si su dios se lo ordenaba. Si a eso le sumamos los informes sobre su fuerza y capacidades regenerativas, ni siquiera estaba seguro de si podrían hacer algo más que frenarla si decidía volverse contra ellos. Por ahora, ella estaba de su lado. Otro tema a tratar en el futuro. Al llegar a la sala de examen aislada, Yanagida le hizo un gesto al médico para que retirara la lona de la mesa. Debajo había un cadáver. Su piel ya estaba descolorida, sus ojos casi ensangrentados y una fina línea roja le recorría el cuello. ¿Lo estrangularon? Azama apenas podía creer lo que veía. Eso es lo que creemos, señor, explicó el médico, señalando la herida. No puedo decir si fue un garrote, pero lo estrangularon con algo tan pequeño que le rompió la piel y tan fuerte que se rompió. ¿Cómo pasó esto? Lamentablemente, la cámara en cuestión quedó destruida antes de que ocurriera, así que no lo sabemos, suspiró Yanagida, subiéndose las gafas. Y con todo el pánico del terremoto, nadie pudo informarlo. ¿Así que lo asaltaron? Pensó Azama. ¿Un blanco de oportunidad en medio del pánico? Se defendió, dijo el médico, sacando un brazo de debajo de la lona y torciéndolo para que la palma del hombre quedara visible. Estaba cubierta de sangre seca. Tiene la mano cortada hasta el hueso. Entonces, ¿por qué estrangularlo si el atacante tenía un cuchillo capaz de eso? Reflexionó Azama. Aunque una posible respuesta llegó pronto. ¿Había dos atacantes? Posiblemente más, señor, se aclaró la garganta el oficial, nervioso por lo que iba a decir a continuación. Además, el armero informó que faltan varios artículos en el inventario de la armería. Tengo la lista aquí, señor. Azama le arrebató el papel a Yanagida y frunció el ceño ante lo que vio. 6 rifles. 11 armas cortas. 5 granadas. 3 chalecos antibalas. 4 cajas de munición de distintos calibres. Y la lista seguía y seguía. Pequeños fragmentos aquí y allá, desparejados y aparentemente tomados al azar. Todo ello, una de las peores brechas de seguridad que jamás haya visto, ni en la Tierra ni aquí. Supongo que los principales sospechosos son esos hombres invisibles que irrumpieron en mis aposentos, le devolvió la lista. El porqué es obvio. Era evidente que el imperio quería descubrir qué hacía funcionar las armas japonesas.
No es que los imperiales tuvieran los conocimientos técnicos, y mucho menos una base industrial, para aprovechar lo que robaban. Sí, señor, asintió el oficial de inteligencia. La cuestión principal ahora es averiguar si siguen en Alnus o si se escabulleron en la confusión. Yo diría que todavía están aquí, pensó Azama. No puedes llevar esa cantidad de equipo encima sin que se note. Las puertas principales de Alnus han estado cerradas al tránsito civil desde el terremoto, comentó Yanagida. Y no se han reportado brechas en nuestras vallas ni muros. Lo más probable es que estén escondidos entre los refugiados y los civiles, asintió el general junto con Yanagida con un suspiro. Lo único más peligroso que las armas robadas era que dichas armas fueran utilizadas por personas que no tenían idea de cómo funcionaban entre multitudes de civiles. Había docenas de edificios y tiendas de campaña donde podrían esconder el equipo. Los policías militares no podían ir de puerta en puerta a plena luz del día, eso alertaría a los saboteadores que estaban buscando y les daría tiempo para escapar si los policías militares elegían cualquier domicilio que no fuera el de los culpables. Considere esto su máxima prioridad, teniente. Yanagida se irguió mientras Azama le daba las órdenes. Encuentre a los responsables y recupere todo el equipo posible. Redacte un comunicado informando a los civiles sobre la situación y cómo contactarnos si creen saber algo. ¿No es un poco arriesgado mostrar nuestras cartas de esta manera, señor? Saben que sabemos que esto pasó, señaló al hombre en la mesa. No tiene sentido mantenerlo en secreto. Y si alguien ve algo que nos lleve a ellos, mucho mejor. Podría inspirar futuros intentos de ruptura, explicó Yanagida. Siempre habrá intentos de robar material militar, replicó Azama. Lo que digamos no cambiará eso. Entiendo, señor, asintió el oficial. ¿Y si la situación se complica? Hagan todo lo que esté a su alcance para mantener las bajas civiles al mínimo absoluto, ordenó el general. Incluso mientras Yanagida salía de la morgue, Azama se tomó un momento para sí mismo y contempló al joven cuya vida se había truncado. Al ritmo que iban las cosas, pronto podrían unirse a él más jóvenes. Incluso sin la situación con Noriko y la decisión del gabinete de atacar la capital imperial, podía sentir que la calma anterior en el conflicto estaba casi terminando, si no lo había hecho ya. El caos se apoderó de la ciudad durante días tras el ataque aéreo contra el edificio del Senado. Si bien en las zonas más ricas de la ciudad apenas se registró violencia violenta, los vastos barrios marginales se convirtieron en una zona de guerra improvisada. Gente en pánico, bandas, guardias, legionarios y todos los demás. Los barrios marginales se convirtieron en un campo de batalla en sí mismos, donde los alborotadores se enfrentaron con las pandillas, quienes fueron brutalizadas por los soldados que llegaron para restablecer el orden. Se desataron incendios, se saquearon tiendas. Era un caos absoluto. Quizás no haya sido la única razón de los disturbios, pero fue una chispa tan buena como cualquier otra. Ríos de sangre, como algunos llamaron a las consecuencias una vez que finalmente se restableció el orden. Los muertos superaban en número a los vivos, y otras afirmaciones fantásticas resonaron por toda la ciudad, y sin duda se extenderían más allá de las murallas en poco tiempo. Exageraciones en el mejor de los casos y mentiras descaradas en el peor. Solo murieron unas 800 personas, en una ciudad con más de 1 millón de habitantes. Es cierto que miles de personas resultaron heridas de distinta gravedad. Los daños materiales también fueron cuantiosos, con barrios enteros reducidos a brasas o saqueados. Un pequeño milagro que mis establecimientos permanecieran relativamente intactos. Quizás incluso una turba enloquecida se dio cuenta de que no debía morder la mano que los alimentaba y proveía. Un verdadero ejemplo de autoconservación ilustrada. O tal vez los guardias que ya estaban allí tuvieron algo que ver con eso. ¿Y los japoneses en la ciudad? Seguían allí, principalmente por dos razones. En primer lugar, nunca es una buena idea cortar toda comunicación con una potencia extranjera, especialmente cuando estás en guerra con ella. En segundo lugar, y probablemente el más probable de los dos, quien quería ser el primero en marchar hacia el fuego enemigo. Dado que el emperador no tenía prisa por expulsarlos de la ciudad, eso significaba que tendría que entrar una fuerza no pretoriana. Es decir, sin escudos mágicos para repeler las balas. De cualquier manera, la situación estaba ahora bajo control y el Senado estaba a punto de reunirse para discutir la revelación de lo peligrosa que realmente era la situación y qué hacer con los japoneses ahora que se habían demostrado más de sus capacidades. Confío en que esto terminará satisfactoriamente, respondió el emperador cuando le pregunté al respecto durante el desayuno. Pronto nos tenderán la mano de nuevo. Y con nuevas condiciones, si mi instinto no me falla.
Condiciones más razonables y aceptables que las que nos dieron antes. ¿Qué te hace estar seguro? Sentí un nudo en el estómago al oír esas palabras, desviando por completo mi atención de la comida. ¿De verdad crees que podemos lograr la victoria? ¿Incluso después de todo lo que ha pasado? ¿Victoria? No, al menos mantuvo la cabeza fría al descartar de plano esa fantasía. Pero los japoneses tienen mucha menos confianza de la que aparentan, y eso nos beneficia. ¿Qué te hace decir eso? Tomen eso como ejemplo, señaló por la ventana hacia las ruinas del edificio del Senado. Hicieron una demostración de fuerza abrumadora tras un espectáculo público de sus propias limitaciones. El emperador entregó otro documento a un mensajero, soltando una risita molesta mientras comenzaba a escribir el siguiente. No transmite mucha confianza. ¿Estás diciendo que se dejaron ver? Esa no fue la peor lección. Aunque seguía sin entender qué probablemente provocó el ataque aéreo. El ciudadano japonés que fue brutalizado por Zorzal. Que fue una reacción instintiva al encontrar resistencia que no superaron de inmediato. No nos hace más fuertes, ni a ellos menos poderosos, añadió rápidamente, demostrando una vez más que su mentalidad estaba más centrada que la de la mayoría. Pero sí muestra preocupación. Preocupación porque ya no tienen el control total de nuestras fuerzas en la batalla. Es simplemente abrumador, comenté con tristeza. Desafortunadamente, asintió, mirando su comida. Cuando esta guerra comenzó, nadie podría haber previsto tantos acontecimientos inesperados. Sus armas, su magia, son cosas que nadie, ni siquiera los propios dioses, podría haber previsto. Nuestras legiones eran solo trigo para sus guadañas. ¿Y crees que solo los escudos les harán repensar sus demandas? ¿Solo? No, suspiró. Pero es la amenaza que representa. Ese ser. Esfuerzo, le indicó a un sirviente que le retirara el plato. Ya no somos simplemente trigo para cosechar a su antojo. Ahora deben trabajar por ello. O eso espero que asuman. Pueden engañarnos en cualquier momento, el emperador estaba jugando un juego muy peligroso. Alargar este conflicto solo nos traerá más muerte y destrucción. Sin duda, asintió el emperador, por eso debemos acabar con esto. Pronto. Antes de que el imperio se desmorone y nos quedemos sin fuerzas. Pero no debemos parecer demasiado ansiosos. Después de todo, hay que considerar nuestra dignidad. Me costó mucho esfuerzo contener un bufido. ¿Dignidad? Una cosa tan intangible, un concepto reconfortante al que se aferran tanto las masas como la élite. Es cierto que la razón por la que las condiciones anteriores son tan severas no es solo para castigar, sino para incentivar al emperador a negociar mejores condiciones. No me cabe duda de que si se pusieran sobre la mesa los grados de autonomía del imperio, estos pagos excesivos y la lista de exigencias se revisarían por arte de magia. En mi opinión, mientras la gente no esté renunciando a sus derechos y libertades, ni cediendo demasiadas tierras y recursos, creo que no tiene sentido rechazar términos que vulneran conceptos nebulosos. El orgullo herido es una forma sorprendente de desaparecer en un milagro económico de posguerra. Sin embargo, un contrapunto podría ser que ninguna nación debería imponer condiciones tan severas, desde el principio, por temor a que solo fomentara más resistencia. ¿Quién se rendiría voluntariamente, antes de su aniquilación total, si de todos modos iba a ser aniquilado por la paz? Me gustaría pensar que ningún Estado nacional racional impulsaría términos tan extravagantes, pero me han demostrado que estoy equivocado una y otra vez. Con Francois, con Rusia, con Germania, y ahora Japón. Una y otra vez, la gente incita a lo escandaloso y se sorprende cuando la realidad prevalece. Así que de eso se tratará la sesión de hoy. Pregunté sin disimular mi interés. ¿Para conseguir su apoyo a su propuesta de paz? Es más apoyo al proceso de paz, respondió. Un emperador puede hacer lo que quiera, pero si ignora la voluntad del Senado, no será emperador por mucho tiempo. Su apoyo no es necesario para la paz, pero facilitará el proceso. ¿Crees que alguien intentará mantener el conflicto? Después de todo esto, eso fue una locura. Creo que muchos se han engañado al pensar que la culpa de nuestros fracasos reside en la débil convicción de nuestros soldados o en la incompetencia de sus líderes. Si tan solo nuestras legiones estuvieran llenas de más fervor, lideradas por grandes hombres dignos de sus títulos, entonces la victoria sería nuestra. ¿Y quién cree usted que es el gran hombre en torno al cual se están reuniendo? ¿A quién crees que vas a apoyar? Me repitió mi propia pregunta. No tardé ni un momento en darme cuenta de quién estaba hablando. Eso es ridículo. Zorzal no tiene experiencia en política y, además, es un líder militar fracasado.
La mayoría lo vería como una ventaja, no como una desventaja, comentó el emperador. Después de todo, si tiene alguna pregunta o inquietud, ¿quién mejor que sus leales seguidores? No deberían preocuparse por asociarse con él después de ese incidente. Qué extraño que digas eso, frunció el ceño. Han corrido muchos rumores sobre lo que realmente sucedió esa noche. Dicen que miento en todo. Zorzal, de hecho, luchó heroicamente contra la guerrera japonesa para protegernos a ti y a mí, combatiéndola hasta detenerla antes de que pudiera siquiera ponernos la mano encima. Pero en lugar de abatirla, su honor exigía que la dejara vivir. Los japoneses, primitivos como son, se negaron a aceptar este resultado, robando a una de sus concubinas y destruyendo el edificio del Senado en un ataque de ira infantil. Estás bromeando. Hubo propaganda, y luego, eso. Sería un chiste malo si lo fuera, arrugó la cara con frustración, y por mucho que saquen de la calle a borrachos y tontos que repitan esta trillada, la historia sigue corriendo. Solo puedo suponer que alguien la está difundiendo activamente. Pero no el propio Zorzal. No, él no, convino el emperador. Ha pasado los últimos días en su palacio, complacido con sus bajos instintos. No, alguien los ha estado difundiendo en su nombre. ¿Pero quién? Esa es la cuestión. Pero la gente no se cree esas tonterías, ¿verdad? Hubo testigos, gente que habría contado a todo el mundo lo que vio. La mayoría no le presta atención, pero hay bastantes que sí. Era una perspectiva aleccionadora. Pero he visto a gente creer en cosas mucho más locas, como una guerra que termina en Navidad. El emperador me dijo algunas palabras más antes de disculparse. De nuevo solo, decidí que probablemente necesitaba tomarle el pulso al clima político actual para asegurarme de que todo marchaba en la dirección correcta. Estaban cambiando demasiado rápido como para improvisar, y por suerte había un lugar a poca distancia donde podía hacer exactamente eso. Esperé unas horas antes de salir del palacio hacia el edificio del Senado, el tiempo suficiente para que la sesión terminara y los senadores estuvieran conversando. Juraría haber visto a los círculos íntimos de Pina y Zorzal irse en direcciones opuestas para cuando llegué. Sin duda, para planear sus próximos movimientos. En cuanto a mi siguiente movimiento, me uní a Gaius y una pequeña escolta de mi séquito personal mientras me acercaba al edificio bombardeado. El hecho de que aún conservase paredes era un testimonio de la ingeniería de la estructura o una prueba de la baja potencia del explosivo utilizado. Todo esto parece un comentario político conmovedor, decidió Gaius, y añadió que era el momento de añadir algunos comentarios ingeniosos mientras los senadores salían de la cámara, o al menos de lo que había sido la cámara. Celebrando sesiones en las ruinas de su foro. Los senadores son muy estrictos con la tradición, respondí con sarcasmo, mientras los senadores se despedían de nuestro grupo mientras procedíamos hacia el interior. Uno pensaría que celebrarían su sesión en cualquier otro lugar que no fuera el único lugar que fue destruido por los japoneses. Como dije, fieles a la tradición, antes de poder bromear más, noté que una de mis acompañantes se había detenido en la entrada. Una coneja guerrera, con la mirada fija en el suelo, observando el umbral imaginario entre el exterior y el interior. ¿Pasa algo? No, Su Alteza, enderezó la espalda, sus orejas emitiendo un tic nervioso, me quedaré afuera y, yo no di tal orden. Quiero decir, había asumido que, dado donde estamos, como se le trababa la lengua, me fue fácil entender a qué se refería. Creo que los senadores que están adentro tienen asuntos más urgentes que atender que obligar a uno de mi séquito a esperar afuera como si fuera una mascota. Su Alteza, yo no pretendo faltarle al respeto, pero creo que debe tener en cuenta cómo. Y si alguien quiere hacer un escándalo por esto, le recordaré que hay cosas más importantes que abordar que aplicar leyes raciales ridículas en las ruinas del Senado. Estaba muy consciente de todas las miradas puestas en mí desde ese pequeño arrebato, y de sus terribles intentos de aparentar no prestar atención, pero tenía demasiado que afrontar en ese momento como para siquiera considerar leyes tan estúpidas. Una vez más, me deleité con el nepotismo de mis lazos familiares. Entonces, ¿eso responde a tu pregunta? Sí, Su Alteza, con un asentimiento, la mujer regresó rápidamente a la formación ad hoc. Los senadores estaban por todas partes, apiñados en grupos grandes y pequeños. Los susurros y las palabras suaves se fundían en casi un único sonido de fondo. El corazón sangrante de la joven princesa, oí susurrar a Gaius lo suficientemente alto como para que lo oyera. Refugiada en las duras costumbres del mundo real. Su inocencia es sin duda el mayor tesoro de nuestro imperio. Sentí que mi ojo se contraía. Al examinar a los senadores, todos lucían muy maltrechos.
Su ropa podía estar impecable, pero sus expresiones denotaban falta de sueño y ansiedad. Supongo que un ataque aéreo y días de disturbios interminables lo mantendrían a uno en alerta. Ella es simplemente demasiado pura para este mundo pecaminoso. Una doncella en cuerpo, mente y alma. Ni siquiera me sorprendería que todos redoblaran sus guardias personales. Para empeorar una situación ya de por sí tensa, decenas de personas adineradas y con conexiones políticas andan por ahí con sus propias fuerzas de seguridad privadas. Si a todo esto le sumamos un poco de partidismo acalorado, el baño de sangre es inevitable. La única pregunta es quién atacará primero y cómo puedo asegurarme de que nadie me ataque a mí ni a mis bienes. Su inocencia debe ser protegida a toda costa. Puedo mandarte a ejecutar en cualquier momento, susurré a mi vez, sin dar señales de mi estado de ánimo, saludando a los senadores que pasábamos. He oído que la crucifixión es una muerte lenta. ¿Por qué no me arruinas la diversión? Rió disimuladamente. Solo estaba adivinando cómo contarían los demás la escena en la puerta. Deberían estar más preocupados por la poderosa guerrera semihumana que ahora recorre los pasillos, o por cómo está aquí a petición mía. No por tonterías sentimentales. ¿Tonterías sentimentales que has cultivado durante años? Contuve un gemido. Odiaba que tuviera razón. Pero más importante aún, no es nada divertido cotillar sobre tu versión de los hechos. Eso es, Su Alteza. Un senador se precipitó entre la multitud hacia mí. Solo un gesto mío evitó que mis guardias lo acosaran. Perdón. Disculpen, señores. Su Alteza. Senador Godasen, lo reconocí. Parecía agotado. Me alegra volver a verlo. El placer es mío, Alteza, hizo una reverencia, pero debo preguntar. ¿Qué la trae por aquí? Curiosidad, un vistazo rápido a mi alrededor reveló que nuestra conversación ya había ganado audiencia. Maravilloso. En realidad, vine a entender cómo está el Senado. Con la guerra y todo lo que está pasando. ¡Ay, esta maldita guerra! Godasen se secó el sudor de la cara. 4 horas bajo un calor sofocante, sin hacer nada más que hablar sin parar. ¿Y esos círculos qué son exactamente? Muchos piden más guerra con tu hermano, muchos exigen paz con tu hermana, pero muchos más están todavía demasiado conmocionados por todo como para ir en un sentido u otro. Eso es más o menos lo que esperaba. ¿Y usted, senador? Decidí preguntarle el hombre. Yo. Parecía sorprendido, pero se recuperó rápidamente. Bueno, no quiero que la guerra continúe, pero... Presioné. Pero, solo desearía que hubiera un punto medio, respondió, aunque por su tono se diría que estaba admitiendo algún crimen atroz. Que ambos grupos se estén formando es demasiado polarizante para mi gusto. No quiero una guerra que destruya el imperio, pero tampoco quiero una paz que tenga el mismo resultado. Así que esa es la sensación, reflexioné en voz alta. Parecía que la conmoción y el asombro que producían los japoneses estaban surtiendo efecto. Lo preocupante era que algunos seguían empecinados y no se movían. Pero no soy el único con mis preocupaciones, añadió Godasen rápidamente. Muchos piensan igual que yo. Tomemos como ejemplo a ese chico de Vitrix y a los populistas. Creen que cualquiera de las dos opciones propuestas ahora mismo afectará negativamente a la ciudadanía. Y los monetaristas se aferran a sus monederos con fuerza, temerosos de que Japón acabe con la trata de esclavos. ¿Los japoneses han dicho que quieren acabar con la trata de esclavos? Aunque yo estaba totalmente a favor de la emancipación, si se hacía mal, podría ser una píldora venenosa para cualquier diálogo de paz. No exactamente, el mago hizo sonar las manos. Se rumorea que no tienen esclavos más allá de la puerta, de ningún tipo, y que la mera práctica les repugna. Aunque no han dicho nada oficial al respecto, han emitido algunos decretos de Alnus que apuntan a que es una posibilidad muy real. ¿Decretos? ¿Me perdí algo? ¿Cuándo pasó eso? Disculpas, pero decreto quizás sea una palabra demasiado fuerte. Son más bien avisos para comerciantes que desean hacer negocios en Alnus, explicó Godasen. Cualquier esclavo que llegue a su campamento será considerado libre, independientemente de la naturaleza de su esclavitud. Además, cualquier persona en posesión de esclavos que entre en Alnus verá a sus esclavos emancipados unilateralmente y a su dueño encarcelado. Eso no es tan malo como podría haber sido. Lo peor es la incertidumbre. Incluso hay quienes dicen que, como los japoneses buscan destruir económicamente nuestro imperio, debemos seguir luchando. Aunque solo sea por despecho. ¿Y esa es la raíz de todo? No, es solo el tema que reavivó la discusión, se frotó la nuca.
La raíz, como dices, es que no sabemos qué quieren realmente. ¿Acaso no seguimos teniendo las condiciones que nos ofrecieron antes, o existe la preocupación de que los japoneses las hayan cambiado desde el ataque con IA? Pensé antes de llamarlo ataque aéreo. Esas no eran condiciones, negó el senador con la cabeza, era una lista de exigencias imposibles y fantásticas. Pedían más oro del que se ha extraído jamás en toda la historia de Falmart. Sé que en las conversaciones de paz es común empezar con exigencias que van más allá de lo que se desea, así que reducirlas a lo que realmente se quiere puede verse como una concesión, pero esto cruzó la línea y se convirtió en fantasía. Creo que empiezo a entender, senador, recompongo mentalmente lo que dijo y lo pongo en perspectiva desde una sociedad premoderna. A la gente le preocupa que los japoneses no estén negociando de buena fe. Así es, Su Alteza, asintió. Su hermana ha insistido en que los japoneses nos tratan de buena fe, que desean el fin de la guerra, pero sus acciones por sí solas hablan más fuerte que cualquier cosa que nos haya dicho. Quizás si la disparidad de fuerzas no fuera tan abrumadora, sería diferente, pero, por desgracia, ¿por qué tendrían que aferrarse a las condiciones que se establecen? Precisamente, asintió de nuevo, si hacemos la paz hoy, ¿quién puede asegurar que no seremos destruidos mañana? Y ese era el quid de la cuestión. Los japoneses eran tan abrumadoramente poderosos que no había inconvenientes en que rompieran los términos que establecían. Después de todo, ¿qué sanciones habría por romper el tratado en el momento en que desarrollaran su red logística para expandir sus operaciones a mayor profundidad en Falmart? No es que los japoneses fueran a destruir el imperio, como probablemente piensan. No hubo expolio bárbaro ni esclavización masiva de la población. Lo más probable es que los japoneses simplemente apoyaran un estado colaboracionista con una apariencia de legitimidad. Hay que reconocerle el mérito a Pina, precisamente por haberle ganado a todos. Consciente o inconscientemente, se ha posicionado como una pro-Japón moderada ante los japoneses. Y realmente no tengo ningún problema con eso. ¿Por qué querría ser la marioneta que mueve los hilos? Sin mencionar el odio que le lanzarán. Ahora bien, el mejor escenario posible para mí sería conservar mi título real y mi posición privilegiada en la sociedad mientras apoyo al nuevo gobierno. Supongo que no ser linchado por la turba por venderme a los bárbaros también sería bueno. Aún así, si todo va bien, me sumergiré por completo en toda la modernidad del otro lado de la puerta. Televisión, internet, café, todos los placeres del mundo moderno. Por supuesto que estaría dispuesto a aceptar el exilio, preferiblemente a la tierra, si fuera necesario. Suponiendo que la nobleza europea siga presente en esta extraña tierra, probablemente podría integrarme en esos círculos sociales como curiosidad, al menos. Mientras tanto, financiaría una vida cómoda con entrevistas exclusivas y vendería libros de primera mano sobre la vida en Falmart. Eso tiene que tener algún valor para alguien en la Tierra. Lo único que se interpone en el camino de esa transición pacífica es, bueno, la paz. Honestamente, el mayor problema aquí es que ambos partidos hablan idiomas culturales completamente diferentes. Uno, un Estado-nación moderno, el otro, una sociedad medieval. ¿Cómo puedo demostrar que no me parezco en nada a esos saderanos para no verme arrastrado por una purga gubernamental o lo que sea que el Estado japonés exija una vez que logre la victoria? En realidad eso me da una idea. Senador Godasen, quizá pueda hacer algo al respecto, miré a Gaius, que ya sonreía con anticipación. Gracias por reunirse conmigo con tan poca antelación, señor Sugawara. Resulta que Pina estaba más que dispuesta a concertar una reunión con el señor Sugawara. Quizás demasiado dispuesta ahora que lo pienso. No le des demasiadas vueltas. Probablemente solo esté emocionada de que alguien más de la familia imperial quiera hablar con los japoneses. 2 puestos de control después, uno dirigido por los caballeros de Pina, el otro por soldados locales de la JSDF, y una breve espera de 20 minutos en un vestíbulo, me sentaron frente al negociador en persona. Mi séquito permaneció afuera mientras me reunía con el hombre a solas. No le dé importancia, comentó el diplomático, señalando un asiento frente a él. A pesar de los recientes acontecimientos, Japón sigue comprometido a poner fin al conflicto actual con el imperio y a facilitar un mayor entendimiento entre nuestros pueblos. Me acomodé en el asiento, sintiendo el aire acondicionado en la cara por primera vez en tantos años. La energía zumbaba por la habitación desde varias máquinas y hasta las mismas luces. Nunca tuve la oportunidad de agradecerte como es debido por salvarme la vida, comenzó el hombre. No hay nada que agradecerme, descarté el elogio, yo también me habría destrozado si no hubiera hecho nada. No hay necesidad de ser humilde, Su Alteza, soltó una risita distendida.
Para ser honesto, lo que hizo fue asombroso. Nunca había visto magia, o magia de verdad, claro está. No, nada de eso. Respiré hondo, listo para poner las cartas sobre la mesa y poner en marcha el asunto. Siendo directo al grano, creo que puedo ayudarles a encontrar a sus ciudadanos desaparecidos. ¿Perdón? Parecía sorprendido. A sus ciudadanos, a los que capturaron en el ataque inicial del imperio, aclaré, puedo ayudarlos a encontrarlos. Esa es una oferta increíble, dijo, con serenidad, aunque estoy un poco confundido. ¿Quieres ayudarnos? No sé si lo sabes, pero yo mismo soy algo así como abolicionista. Cuidado, no te pongas demasiado orgulloso. Nunca he aprobado la institución de la esclavitud. El hecho de que sea esa misma institución la que prolonga este conflicto solo hace que mis opiniones al respecto sean aún más acertadas. Diría que la captura de nuestros ciudadanos no es lo único que prolonga este conflicto, replicó Sugawara. Pero sí, su regreso sano y salvo es la máxima prioridad ahora mismo desde la recuperación de la señora Mochizuki. Su estado ha generado gran preocupación entre mis superiores en Japón. Fue horrible, acepté rápidamente. Algo que nunca debió haber sucedido. Tu propio hermano fue quien lo causó, observaba mi reacción. ¿Intentaba engañarme y admitir alguna tontería de culpa por asociación? Entiendo que la esclavitud es una realidad aquí en el imperio, pero en Japón es ilegal y se considera un crimen de lesa humanidad. Me costó todo lo que tenía contener un comentario sarcástico sobre las empresas negras en Japón. Y como dije, vamos, con la cara seria, estoy de acuerdo, por eso soy abolicionista. Mi hermana debió de haberte hablado un poco de mí antes de conocernos, o incluso de Sherry, ya que estamos. Nunca he ocultado mi opinión sobre la esclavitud. ¿Mencionó algo sobre eso?, dijo, mirando a un lado, como si comprobara algo. Por muy admirable que sea, y por todo lo que haces, tengo que preguntarte si no ves cierta hipocresía en tus acciones. ¿Hipocresía? Están financiando a esclavistas para liberar esclavos, explicó. ¿No les parece hipócrita financiar precisamente el comercio al que se oponen? No financio nada, sigo el camino de menor resistencia que satisface a todas las partes. El traficante de esclavos obtiene dinero y el esclavo, su libertad. ¿Pero qué obtienes? Si tu hermana y tu amiga tienen razón, con la naturalidad con la que lo dijo, me pregunto si se dio cuenta de que acababa de admitir haberle sonsacado información a mi amiga, asociada, sobre mí. Llevas años haciendo esto. ¿Y? Mierda, esperaba que se hubiera tomado al pie de la letra lo que dije. Y eso significaría que tenías menos de 10 años cuando empezaste con todo este humanitarismo. Eso no es común en Japón. Quiero ayudar, así que déjame mostrarte cómo puedo ayudarte. Decidí enfocarlo de otra manera. Dame unos días y veré qué puede averiguar mi gente. Como ya tengo contactos en los mercados de esclavos, no será difícil obtener información. Dado lo singulares que son los japoneses en comparación con la mayoría aquí en Falmart, estoy seguro de que destacarán. Y si no puedo encontrar exactamente dónde están, sabré dónde buscarlos. ¿Por qué no nos dan esa información y nos dejan recuperar a nuestra gente? Mierda, ese es un muy buen punto. Eso sería una muy mala idea, dije con suavidad. Me cuesta congraciarme si ellos hacen todo el trabajo. ¿Ah, sí? ¿Por qué?, insistió. De lo contrario, no puedo garantizar su seguridad. Escogí la primera razón posible que me vino a la mente. Una muy débil, lo admito, pero no tengo mucho con qué trabajar aquí que no revele que ya tenía a muchos japoneses a mi cargo. ¿No puedes garantizar su seguridad? Eso hizo que alguien arqueara una ceja. Mierda, eso salió mal. Lo que quiero decir es que no puedes andar por ahí disparando y esperando resolver todos los problemas a tiros, explicó. La gente puede salir lastimada, tanto directa como indirectamente. Indirectamente, reflexionó sobre la palabra, su expresión cambió. No, supongo que nadie querría eso. Allá vamos, los engranajes finalmente se están moviendo. Así que, por favor, déjame hacer lo que he hecho durante años, puse mi mejor cara de inocente. Siempre me pareció tan falso ponerme esa máscara, pero siempre funciona. Déjame ayudarte. Sugawara no dijo nada, solo me miró fijamente y luego asintió. Hablamos un poco más sobre los detalles, cómo estar en contacto, los mejores momentos para enviarnos mensajes e incluso me dieron un pase de invitado para entrar al Palacio de Jade cuando quisiera. Un firme apretón de manos selló nuestro trato y partí a encontrar a su gente desaparecida. Ahora solo tenía que asegurarme de que todas las personas estuvieran donde las dejé días atrás y listas para ser trasladadas con poca antelación.
pero no sin antes alterar ligeramente algunos recuerdos para mantener una cronología correcta de los acontecimientos. Está bien, tendrás que contármelo otra vez. ¿A esa chica le pasa algo?, tamborileó Sugawara con los dedos sobre la mesa mientras hablaba con su supervisor. No sé si es sociopatía, magia o algo más, pero es demasiado lista. Desde la primera vez que conoció a la hermana de la princesa Pina en palacio, algo le pareció extraño. Su forma de comportarse, su forma de hablar, ¿qué demonios? El hecho de que su japonés fuera casi perfecto. Y luego estaban todas las preguntas sobre Estados Unidos. Y ella lo presionó al respecto, ahondando en detalles que eran incómodos de abordar dada la postura del Ministerio de Asuntos Exteriores al respecto. Me sentí perturbado por haberme tomado tan por sorpresa. Pero con todo el lío con la señorita Mochizuki, el desastre en el palacio y el ataque aéreo, casi había perdido la cabeza por completo. Tuvo que correr como un loco por media ciudad, intentando arreglar lo que los militares casi destrozaron. Esos tipos militares son tan conscientes de haber sido eclipsados una vez, que tuvieron que ir y casi hacer que sus esfuerzos vuelvan al punto de partida. Así que Sugawara se sorprendió cuando Pina acudió a él y le dijo que su hermana quería hablar con él. La mujer esperaba que él pudiera convencer a su hermana de que apoyara a su padre para impulsar una rápida paz con Japón. Fue sorprendente oír a alguien admitir quién era el favorito de la familia, o lo natural que era, pero no iba a rechazar ninguna ayuda. Pina le contó todo lo que sabía sobre la joven princesa, su inteligencia, sus habilidades mágicas, sus aficiones altruistas. Todo quedó registrado en su expediente. Incluso interrogó a Sherry sobre ella tras enterarse fácilmente, por ella, de que era amiga suya. Estaba más que seguro de que en esta reunión él sería el que saldría victorioso, el que haría sentir culpable a la muchacha al enfatizar el papel de su hermano en el trato a sus ciudadanos y la desequilibraría. Y aún así, ella claramente lo superó en maniobras. Ella ya sabía dónde estaba su gente. Él lo sentía en la piel de sus huesos. Toda su algarabía sobre encontrarlos era solo una estratagema para hacerles creer que los buscaba activamente. Y cuando los encuentre, les pedirá algo. No tenía idea de qué podría ser aquello. En Tokio, la gente estaba preocupada por las intrigas políticas del emperador Mol, que prolongaban el conflicto ahora que creía tener una solución al problema de las armas pequeñas japonesas. Algunos escribieron informes sobre la crueldad y la evidente sociopatía del príncipe Zorzal, y la amenaza que esto podría representar para Japón si alguna vez ascendiera al trono. Incluso se plantearon algunos escenarios catastróficos, como el asesinato de la princesa Pina para privar a Japón de un posible aliado en la región. Pero para él estaba claro que estaban buscando en los lugares equivocados posibles amenazas o sorpresas. La princesa Tanya Augustus era de quien debían preocuparse. La intrigante disfrazada de dulce niñita que había conquistado a tanta gente. Estaba tramando algo, y él temía que viera a las fuerzas de autodefensa de Japón como nuevas piezas en un tablero con el que jugar. Realmente creo que estás pensando demasiado en esto, Koji. Solo necesitaba que todos los demás lo vieran. Esta chica sabe mucho más de lo que se supone. ¿Qué niño admite sin más que secuestra a nuestros ciudadanos si no hacemos lo que dice? Seguimos hablando de la chica que libera esclavos y financia clínicas para los pobres en su tiempo libre, ¿verdad? Estoy seguro de que todo esto es solo una fachada, señor. Uf, Koji, ¿qué mejor que esconderse a plena vista? El hecho de que estemos teniendo esta conversación demuestra que funciona. Tengo demasiadas cosas que hacer como para ocuparme de esto. Señor, ha habido un mar de reporteros intentando entrar desde que un militar de Alnus publicó en redes sociales sobre el rescate de la niña de Noriko. Así que, además de tener miles de personas enojadas exigiendo que rescatemos a sus seres queridos, también tenemos que lidiar con el hecho de que, al parecer, hay un lugar cerca de la puerta en tu lado donde aún hay señal de celular. ¿Acaso entiendes lo loco que es esto? Entiendo, señor, no, claramente no. Si no, no intentarás salvar las apariencias después de que te avergonzara una chica de por allí que claramente sabía lo suficiente sobre nosotros como para ponernos las cosas difíciles. Ya están rodando cabezas en seguridad pública por dejar pasar tanto. Hay reuniones de crisis activas para intentar averiguar si simplemente fuimos complacientes o si agentes extranjeros les ayudaron a contrabandear más de lo debido. Pero señor, creo, mira, ¿quieres mi opinión personal sobre esto? El hombre dejó escapar un suspiro exasperado por la línea. Creo que esto es el intento de una chica protegida de suavizar las cosas lo mejor posible después de ese incidente en palacio, no un plan maquiavélico para chantajearnos con nuestra gente.
A veces la explicación más simple es la correcta. Señor, eso puede ser peligroso, basta ya. Sugawara hizo una mueca al oír su voz. Si no sale nada de esto, nos lavamos las manos y le damos una palmadita en la espalda por el esfuerzo. Pero si logra encontrar aunque sea a una sola persona, es tu trabajo traerla a casa. ¿Entiendo? Sí, señor. ¿Y si ella estaba haciendo precisamente eso? ¿Y qué? Tú eres un diplomático experimentado, ella es una niña de 13 años, y estoy seguro de que puede ser más astuto que ella si intenta algo. Lo entiendo, señor. Bien. Si tenemos suerte, quizá incluso pueda ayudar a la princesa Pina a presionar a su padre y a que ceda antes de que arrastre a toda su nación por un precipicio. La llamada terminó antes de que pudiera responder. Agotado, dejó el teléfono y se sentó en su escritorio. Quizás sus conciudadanos se liberarían de cualquier atadura que tuvieran ahora mismo. Aparecerían en unos días y serían transferidos a la base de Alnus, se les haría un chequeo completo y los llevarían de vuelta a través de la puerta con sus familias. La gente celebraría su regreso, el gobierno daría una vuelta de la victoria, todos en el Palacio de Jade probablemente recibirían un premio por organizar su regreso y el mundo seguiría adelante. Sin embargo, Sugawara no pudo evitar sentir que para obtener todo esto, simplemente hizo un trato con algún tipo de demonio. Resulta que el proceso de alterar los recuerdos de alguien era en realidad un proceso fácil. Es fácil una vez que encuentras a alguien que pueda usar ese tipo de magia, quiero decir. Le dejé la búsqueda a Garius, quien de alguna manera logró encontrar a uno de estos escurridizos magos con muy poco esfuerzo. Algo decía de ellos, que eran viejos amigos, aunque por la expresión demacrada del mago, el sentimiento claramente no era mutuo. Dejando a un lado a los amigos en puestos de poca monta, una vez que el mago empezó a trabajar, el proceso transcurrió con relativa fluidez. Los civiles fueron llevados al comedor principal bajo la premisa de que celebrarían una cena en grupo. Una vez dentro, cayeron en trance y el mago comenzó su ritual. Me aseguraron que esto alteraría sus recuerdos lo suficiente como para que encajaran con la historia que intentaba venderles a los japoneses. Afortunadamente, el mago tenía razón. A la mañana siguiente, la gente parecía creer que solo eran huéspedes por unos días, no por semanas. Y todo parecía demasiado simple. Parecía que todo lo que hacía falta para cambiar las mentes y los recuerdos de las personas era algún vagabundo al azar cantando tonterías durante el transcurso de una cena y zas. Sus mentes se alteraban. Siento que debería preocuparme por esto. Todo esto, toda esta rama de la magia, me parecía demasiado desregulada para mi gusto. Gaius me aseguró que era muy difícil encontrar o cruzarse con gente con este nivel de habilidad, pero no me consoló que alguien fuera capaz de hacerlo. Olía demasiado a ser décimo y sus tonterías para mi gusto, sin importar lo que dijera el eunuco. Dejando a un lado mis sentimientos personales, me apresuré a informar a Pina, al señor Sugawara y, finalmente, a informar al emperador sobre todo este intercambio. Admito que me preocupaba un poco que descartara el gesto de plano, aunque solo fuera porque lo hice a sus espaldas, pero pareció entusiasmado y dio su aprobación. Creo que simplemente estaba contento de tener algo con lo que trabajar para reiniciar las conversaciones con una mentalidad más neutral. Todo lo que faltaba era la entrega en sí, desempeñar mi papel, tal vez exagerar en algunos aspectos para obtener la reacción apropiada de los japoneses y asegurarme de que la magia del mago realmente fuera capaz de resistir el escrutinio. Bueno, en realidad, si todo esto terminara explotándome en la cara y la gente realmente recordara todo y soltara la sopa, al menos tendría un chivo expiatorio listo para quitarme toda la culpa de encima. La sargento Kurokawa contuvo un bostezo mientras revisaba los informes médicos de los últimos civiles, levantando la vista de vez en cuando para observarlos deambular por la galería de la mansión. La ansiedad era palpable, y el nerviosismo que parecía impregnar la habitación recargada era evidente incluso para su vista, privada de sueño. Con solo 3 horas de sueño, sentía que su cuerpo estaba llegando al límite de su capacidad con un consumo prudente de cafeína. Pero perseveró, consciente de su importancia. A diferencia del resto del tercer cuerpo de reconocimiento, ella permaneció en Sadera, en el puesto avanzado de la JSDF en Akuso, para brindar asistencia médica a la población de los barrios bajos. Podría haberse quedado en Alnus después de entregar a Noriko, pero regresó a Sadera. Sentía que podía hacer mucho más aquí que en la base Alnus. Tras el ataque aéreo y los disturbios subsiguientes, ella y el resto del personal médico se pusieron a prueba, trabajando casi sin descanso para atender a los civiles heridos que inundaban su clínica. La violencia callejera solo provocó que su puesto de avanzada se llenara aún más.
Fue una oleada de bajas que solo se vio atenuada por los esfuerzos conjuntos de las demás clínicas locales del distrito que se ofrecieron a apoyar a los japoneses. Unieron sus recursos con los médicos locales, curanderos, supuso, ese era el término correcto, para ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Incluso habría agradecido los esfuerzos de las tropas imperiales por sofocar a los alborotadores y restablecer un atisbo de orden público, de no haber sido por la respuesta imperial que causó casi un tercio de los pacientes que atendió su puesto de avanzada. Aún así, en medio de la carnicería, se encontró fascinada por la magia utilizada cuanto más la observaba y la veía en práctica. Con un simple movimiento de muñeca, un médico podía recomponer la piel en minutos, sin dejar cicatriz ni rastro de lesión. Una poción eliminaba el material biológico, mientras que un destello mágico de luz descontaminaba todos los instrumentos del médico. Incluso había visto a un curandero en una de esas pequeñas clínicas regenerar un dedo. No reimplantar un dedo, sino regenerarlo. Con hueso y todo. Desafía toda razón. Por otra parte, probablemente por eso era mágico. Por su propia naturaleza, no parecía operar bajo ninguna de las leyes habituales de la ciencia, ni siquiera de la realidad, a las que estaba acostumbrada. Le despertó la curiosidad por sus aplicaciones al combinarse con la medicina y la ciencia más avanzadas de la Tierra. Recordó que Leile había dicho que la ciencia japonesa la estaba ayudando a mejorar su magia. ¿No debería ocurrir lo mismo con la sanación si los curanderos y sacerdotes aprendieran más sobre el cuerpo humano? Aún así, la rutina que había establecido se vio trastocada cuando Kurokawa fue informada durante la noche del hallazgo de más supervivientes del ataque de Ginza en la capital imperial. Reunidos por la princesa Tanya, la menor de los hijos imperiales, fueron rescatados de diversas condiciones de esclavitud y servidumbre. Al recordar el estado en el que se encontraba Noriko, ella y todos los demás en la clínica temieron lo peor. Corrieron a la mansión donde estaban retenidos al día siguiente, donde se reunieron con un equipo de la base de Alnus y varios médicos imperiales, o boticarios, para evaluar sus condiciones. Pero para su sorpresa y alivio, encontró a la gente en general bien de salud. Algún moretón o corte allá, pero nada que requiriera atención médica inmediata. Ninguna infección evidente, ninguna enfermedad, ni signos persistentes de maltrato. No estaban en perfectas condiciones, pero comparados con Noriko, estaban muy bien. Físicamente bien, claro. Hizo una mueca, sin siquiera imaginar las dificultades mentales que habían soportado ni cuánto durarían. Algunos aún se estremecían al ver a los imperiales o se encogían al oír los pasos de los guardias blindados de la mansión patrullando los pasillos. El peor caso que vio fue el de una mujer que parecía incapaz de estar en presencia de hombres, ya fueran japoneses o imperiales. ¿Hay algún problema por tu parte, Kurokawa? Ninguno, la sargento negó con la cabeza ante la pregunta de su colega, desechando un par de guantes usados. Oh, ninguno que yo haya podido ver. Están en un estado excepcional, considerando que fueron esclavos hasta hace unos días, la palabra casi le provocó náuseas. De acuerdo, asintió su colega, pasándose una mano por el pelo corto. Las profundas ojeras de él eran iguales a las de ella. Es una locura pensar qué les habría pasado si se hubieran quedado aquí. De hecho, ¿no fuiste tú quien atendió a la señora Mochizuki? Sí, asintió, sintiéndose un poco mal al recordar el estado de la pobre chica. Estaba en estado crítico. Leí el informe por encima. Me da asco lo que le pasó, dijo con una mueca. Después de leerlo, me imaginaba que esta gente estaría en una situación similar. ¿Traumatizado? Más bien brutalizados. Los imperiales podrían haber dicho que gozaban de buena salud, pero, por supuesto que gozan de buena salud, interrumpió la voz con fuerte acento. Un médico imperial, o boticario como preferían que los llamaran, se acercó a ellos. Parecía casi ofendido por la conversación, aunque a Mari le costaba saberlo con certeza, debido a la máscara que llevaba. Parecía deslizarse hacia ellos, pues su túnica le cubría todo el cuerpo. Yo mismo supervisé su cuidado. Oh, el colega de Mari balbuceó, sorprendido por el japonés que sabía el imperial. Perdona, no pensé que lo supieras, es decir, se aclaró la garganta. Me sorprende lo bien que se ven. La última chica que rescatamos estaba en pésimas condiciones. ¿Y asumiste que todas estas personas estarían en estados igualmente deplorables? Supongo que cuando lo dices así, los apetitos del príncipe heredero son bien conocidos, supongo que ya han terminado sus propios exámenes. El boticario cambió bruscamente de tema. ¿Puede confirmar que su gente está, quizá no optimista, pero al menos sana? Sí, dijo Mari, ¿te importaría compartir qué hiciste exactamente?
¿Dudas de tus propios ojos? Solo tengo curiosidad por la magia que usaste para curarlos, también tenía curiosidad por cuánto trauma estaban tratando de ocultar los imperiales. Si quieres saberlo, mis acólitos y yo velamos por su bienestar físico, una declaración que no reveló mucho. ¿Cuál es? El boticario suspiró, quizá dándose cuenta de lo que buscaba. Magulladuras y cicatrices en su mayoría, músculos desgarrados de algunos hombres rescatados de las minas, huesos rotos en la mano de uno que trabajaba como sirviente, y un par de señoritas balbuceó la palabra, destrozando el japonés y su propio idioma. Lo siento, no entendí bien esa última palabra. Decía que algunas mujeres estaban, de nuevo un maraña de palabras antes de captar una que reconoció, marcadas. ¿Marcado? ¿Te refieres a algún tipo de tatuaje? ¿Tatuaje? El boticario se debatía con la palabra. Negando con la cabeza, le hizo un gesto a un sirviente cercano, un chico con orejas de lobo, que le susurró algo antes de recibir una respuesta en un tono igualmente bajo. ¿Te refieres a marcas de tinta, verdad? Si es así, entonces no, estas marcas no eran tatuajes. Su piel estaba desfigurada con hierros candentes, no con tinta. ¿Hierros candentes? Mary tardó un momento en comprender lo que decía. ¿Quieres decir que estaban marcados? ¿Marcados, como ganado? No. No había ningún símbolo ni marca, solo carne quemada, aclaró. No era fresco. Meses, si tuviera que adivinar. Sin duda, un castigo de su dueño por portarse mal. Algunos esclavos pueden ser un poco alborotadores al aprender su nuevo lugar. No es raro, ¿sabes? Puedes bañar a un bárbaro, vestirlo, pero enseñarle modales es el verdadero reto. Ya no son esclavos, le tomó a Kurokawa todo su autocontrol mantener la voz firme, igualmente insultada por alguien que llamó a su gente bárbara, dadas sus palabras. Sí, ahora son libres. Todo gracias a los esfuerzos y la gracia de su Alteza. Pero cuando los quemaron, pareció resoplar. Conozco esa mirada, esa expresión de desprecio apenas disimulada. La disimulan mejor que él o los demás, asintió con la cabeza hacia el resto del personal médico y los guardias de la JSDF. Permítanme darles un consejo. Esa debilidad que cultivan los de su clase y su repugnancia ante la realidad es una debilidad que, a la larga, los hundirá como un ancla en el cuello. Y aún así, ahora el imperio está en desventaja, quiso espetar que la amabilidad no era algo horrible, pero una vez más se controló. Retrocediendo. Pero nos mantenemos en pie, sí. Creo entender lo que dices, dijo con dificultad. Y tienes razón. El imperio ha perdido esta primera guerra contra Japón. Otro consejo. El orgullo desenfrenado es su propio veneno. Me pregunto si los señores y señoras de Japón aprenderán de los fracasos de mi pueblo. Mientras Mary se quedó atónita ante la abierta admisión de este hombre sobre la derrota del imperio, otra frase le llamó la atención. Esta primera guerra con Japón. Se perdió esa. Señora Kurokawa. Mary se animó al ver a la princesa Pina acercarse. Sus tacones resonaban en el suelo de mármol. La pelirroja caminó rápidamente, dejando atrás a su asistente y a una joven rubia a su lado. Muchas gracias por responder tan rápido. Princesa Pina, un placer volver a verla, sonrió la médica, observando cómo la pareja que Pina dejó atrás finalmente la alcanzaba. Observó distraídamente cómo el japonés de la chica había mejorado drásticamente desde la última vez que habló con ella. Y a usted también, señora Kurokawa. El señor Sugawara dijo que enviaría curanderos para atender a su gente, pero no sabía que usted estaría entre ellos. De haberlo sabido con antelación, le habría dado la bienvenida personalmente. Está bien, Su Alteza, dijo la médica, todavía un poco avergonzada por cómo Pina había decidido dirigirse a ella. Ya le había dicho a la princesa, en Japón, que no era una dama, pero Pina la ignoró respetuosamente. El médico se volvió hacia la más pequeña de los tres, la rubia de ojos azul cristalino, e hizo una profunda reverencia. Su Alteza. La rubia asintió, haciendo un gesto para que el boticario se marchara. Durante la pequeña exhibición, incluso mientras el hombre se marchaba, la expresión de Pina se contrajo ligeramente. Empezó y terminó tan rápido que Mary casi estuvo convencida de que no había sucedido. Su Alteza, la asistente de Pina se aclaró la garganta. Quizás sea necesario presentarnos. Sí, tienes razón, Hamilton, la princesa volvió a sonreír, saludando a la más baja de las tres. Hermana, ella es Lady Kurokawa, una sanadora de la Fuerza de Autodefensa japonesa.
Y Lady Kurokawa, mi querida hermanita, la princesa Tanya Augustus. Un placer conocerla, Lady Kurokawa, hizo una reverencia a la joven, sorprendiendo a Mari con su acento casi inexistente. Así que esta era la chica de la que hablaba Itami. Claro que la conocía. Era difícil caminar por los callejones de Akuso sin encontrar alguna forma de su obra benéfica o actividades humanitarias, pero era extraño ponerle cara a la persona que estaba detrás de todo. Aún sabiendo que era tan joven, era extraño ver a una niña tan joven detrás de todo. Mari recordó haber leído sobre cómo los niños nobles en el pasado eran empujados a madurar más rápido debido a su rango y posición, pero fue todo un placer verlo en persona. Por otra parte, quizás tenía más presión que Pina. Sabía que la princesa Pina era hija de una de las consortes del emperador, mientras que Tanya era hija de la difunta emperatriz. Quizás las expectativas sociales eran mayores para una hija adecuada de la familia imperial que para una hija de consorte. Tras echarle un último vistazo a la joven, casi se le escapa una carcajada al darse cuenta de algo. Yoji tenía razón. También recordaba cómo Shino armaba un escándalo cuando Itami se refería a la princesa como una chica mágica y otras cosas fantásticas al recordar los eventos de la gala. Dadas las excentricidades del hombre, había asumido que algunas de esas palabras eran exageraciones o que simplemente mezclaba su afición con comentarios improvisados. Pero Kurokawa tuvo que estar de acuerdo con Itami en esto. Ella parecía una princesa de Disney. El placer es mío, Su Alteza, respondió Mari, conteniendo la risa. Admito que me sorprende que alguien tan joven haya podido organizar todo esto. Puede que su hermana lo haya elogiado, pero verlo es otra cosa. Debe de tener mucho talento. Es muy amable de tu parte decir eso, la chica desestimó el elogio. Esto fue más bien una extensión del trabajo que ya hago. No es digno de elogio felicitar a alguien por algo que ya hace. Incluso la escala de mi trabajo es la misma. Hermana, no hay necesidad de ser humilde, la elogió Pina. ¿Cuántos podrían haber hecho lo que tú hiciste en tan poco tiempo? Mucho, volvió a dudar la muchacha. Por favor, sabes que eso no es cierto. Cualquiera con las habilidades y los recursos de gestión adecuados podría haberlo hecho. Me complace haber contribuido a acabar con el sufrimiento de estas personas, sufrimiento físico, quiero decir, pareció corregir Tanya un error tácito. Pero no he hecho más de lo que cualquier persona decente debería haber hecho. No hay forma posible de que alguien hubiera hecho lo mismo. No niego mi participación, pero no me voy a poner en un pedestal. Mientras la pareja parecía caer en una conversación fraternal, la asistente de Pina puso los ojos en blanco ante la escena, y Kurokawa casi se echó a reír. Por muy diferentes que fueran sus mundos, algunas cosas parecían trascender dimensiones. Las peleas fraternales eran una de ellas. Sin embargo, mientras seguían hablando, intercambiando y rechazando elogios, una mujer conejo con armadura se acercó silenciosamente y se arrodilló a la altura de la princesa más joven. Le susurró al oído. La joven parpadeó y luego suspiró. Lo siento, pero ha surgido algo que requiere mi atención. Por favor, discúlpeme. ¿Pasa algo, hermana? Preguntó Pina, hablando en su idioma. ¿Pasó algo? No sé, la princesa suspiró. Tal vez. ¿Necesitas ayuda? Podría. No es nada importante, la hermana menor interrumpió. Además, alguien tiene que quedarse aquí y servir de enlace entre nosotros y los japoneses. Insisto en que te quedes aquí. Eres uno de los pocos que... Mientras la pareja seguía hablando, se sentía completamente desconectada. En momentos como este, Mari deseaba entender mejor el idioma imperial. Podía mantener una conversación con bastante facilidad, pero las rápidas bromas entre ambos, por no mencionar la intervención de la asistente de Pina, le dificultaban seguirla. Supongo que si estás segura, Pina parecía acorralada. Sí, la joven princesa hizo otra reverencia a Kurokawa. Lo siento de nuevo, pero debo ocuparme de algo. Si tiene alguna pregunta sobre su gente y las condiciones en las que los encontré, con gusto le proporcionaré la información necesaria. Hable con Gaius, el hombre calvo de la túnica, señaló a un hombre bastante rechoncho junto a la entrada. Él se asegurará de que todo le llegue. Por supuesto, Su Alteza, sonrió Mari, y gracias de nuevo por toda su ayuda. Con un último asentimiento, se alejó, seguida de cerca por la mujer de orejas de conejo. Mari no pudo evitar preguntarse qué era tan importante. Casi quise gritar y arrancarme el pelo cuando me interrumpieron en mi discusión con el médico japonés. La conversación transcurría a la perfección, perfectamente uniforme. La humildad, la modestia, la inocente actitud humanitaria, todo reforzaba la imagen cuidadosamente elaborada que quería que vieran.
Sin saberlo, Pina también desempeñó su papel maravillosamente. Sus constantes intentos de convencerme incluso del más leve elogio solo elevaban mi posición ante el gobierno japonés. Pero todo ese esfuerzo quedó en segundo plano porque ahora tenía que lidiar con un problema de ratas. Como era un guardia el que me decía esto, asumí que la rata en cuestión era un eufemismo para espionaje o algún otro asunto de misterio. Al final resultó que, de hecho, rata era un término bastante literal. Fruncí el ceño al ver la criatura sobre la mesa, en lo profundo del sótano. Parecía como si alguien hubiera cosido un montón de animales diferentes y los hubiera unido a un par de patas de pollo. Tenía cara y hocico de cerdo, cola y manos de rata, y un par de orejas de perro y dientes caninos en su hocico de roedor. En pocas palabras, fue repugnante. En la mesa de al lado había una colección de objetos encontrados en el cuerpo. Cuchillos, pociones, un gancho y una colección de cartas selladas. ¿Qué pasa? Fue todo lo que le pregunté al hombre que estaba de guardia. Un aryo, Su Alteza, respondió él, creo que se llamaba Kelric. Son conocidos por su traición y astucia, Su Alteza. Eso no respondió nada. ¿Por qué está aquí? ¿Dónde lo encontraste? Pregunté. Solo puedo suponer que fue en medio de algún tipo de chanchullo en el terreno, suspiró Kelric. En cuanto a dónde lo encontraron, miró a la mujer coneja que me había traído hasta aquí. Sí, lo encontré, dio un paso adelante, estaba corriendo cerca del muro exterior. ¿Qué estaba haciendo cuando lo mataste? Buscando algo con lo que empezar a trabajar. Ojalá hubiera sido mi presa, chasqueó la lengua la mujer. Le hice un gesto para que continuara. Así que fue así. Estaba de patrulla, en mis asuntos, cuando oí algo entre unos arbustos en el jardín este. Cuando fui a comprobarlo, esta cosa salió corriendo e intentó clavarme sus cuchillos en el estómago. Cuchillos envenenados, añadió Kelric. Sí, cuchillos envenenados, asintió con la oreja solitaria. No me atrapó, obviamente, pero echó a correr antes de que pudiera sacar mi espada. Así que intenté dispararle con mi arco antes de que llegara a los arbustos del otro lado del muro. Di en el blanco, y chilló como un cerdo enfermo, así que no fue difícil encontrarlo entre los arbustos. Pero cuando me acerqué para degollarlo, se comportaba de forma extraña. Seguía chillando, sí, pero también echaba espuma por la boca y se retorcía como un ¡ay! Se suicidó antes de que Vila pudiera controlarlo, interrumpió Kelric de nuevo, pinchando a la mujer en el estómago. Mi mejor apuesta sería veneno. Oye, ¿Para qué fue eso? Estaba explicando, ¡ay! Su Alteza no necesita saber cada horripilante detalle, frunció el ceño. No le estaba dando nada. Si lo hubiera hecho, le habría contado cómo se ensució, ¡ay! Quizás para tus compañeros de bebida, pero no para una princesa del imperio. Cambiando de tema, corto de raíz cualquier discusión que estuviera a punto de empezar. Supongo que no han encontrado a ningún otro aryo, ¿no? No que yo sepa, respondió primero la mujer. Ninguno, añadió Kelric, negando con la cabeza. Pero recomendaría patrullas adicionales y rotaciones de guardias para cubrir cualquier posible deficiencia en nuestra seguridad. Donde hay un aryo, lo más probable es que haya más. Hazlo, ordené, y si vuelves a ver a alguna de estas personas, captúrala si puedes. Tengo algunas preguntas para ellos. Sin prestar atención a sus respuestas, busqué en la otra mesa una de las cartas que llevaba el aspirante a espía / asesino. Dentro del sobre había un pergamino doblado, cubierto de líneas de pulcras marcas. Fruncí el ceño al abrir el siguiente. Estaba igualmente lleno de arañazos. Como todas las demás cartas que revisé, ¿era algún tipo de código o simplemente su lenguaje? ¿Acaso importaba si yo era obvio para ambos? Sin embargo, la razón por la que estaba aquí era bastante obvia en retrospectiva. Un infiltrado estaba espiando este lugar justo el día en que los rehenes japoneses serían entregados a su gobierno. ¿Armado con armas para asesinar? No hacía falta ser un genio para unir 2 y 2. Dejé las cartas a un lado y me dirigí a mi estudio personal. Lo que importaba era quién se beneficiaría de la reanudación de las hostilidades tras la muerte de estas personas. ¿Estados rivales no imperiales? Posiblemente. Pero cualquier interferencia externa habría sido repelida por las diversas fuerzas de policía secreta de la ciudad, o al menos habría interferido lo suficiente como para dificultar dicha infiltración. Actores imperiales completamente idiotas que asumieron que podrían resistir la destrucción del Estado por medios desconocidos. Quizás, pero la intolerancia imperial limitaría el tipo de personas que trabajarían con este tipo de semihumanos. ¿Ser décimo? Posiblemente. Pero nada en esto denotaba fe ni el fanatismo ciego que le encanta inculcar en la gente.
por otro lado, su influencia puede ser completamente insidiosa. Puaj. Supongo que eso significa que tenía que prepararme para lo inesperado. Lunáticos, quizás. ¿O serán más apropiado bíblicamente? Langostas, fanáticos poseídos, algún malentendido colosal que me dejó en la peor situación. Un sirviente saltó cuando cerré la puerta de golpe detrás de mí. No. Iba a adelantarme a esto, a controlar todas las variables posibles para que la rueda siguiera girando. Después de cierto punto, la simple inercia se encargaría del resto y nada que el ser décimo pudiera hacerlo arruinaría. Afortunadamente, era dolorosamente consciente del punto más probable de fallo en toda esta situación. Zorzal. Maki se agachó en un pasillo cuando pasó otro soldado, conteniendo la respiración hasta que sus pasos regresaron a las muchas habitaciones donde estaban todos los demás. No era uno de los soldados inusuales, los de armadura negra y roja que tenía la princesa, sino uno japonés con uniforme verde. Allí estaba su gente, soldados de la JGSDF, justo ahí, preparando a decenas de rescatadas del cautiverio para su transporte de regreso a Japón. Una palabra suya, un poco de japonés, y la enviarían a casa. Liberada de ser una criada en una fantasía medieval europea. Y aún así, apretando con fuerza el dobladillo de su traje de sirvienta, Maki se dirigió en dirección contraria. Se adentró en uno de los rincones tranquilos y oscuros de la mansión. Lo más lejos posible de los invitados y del ruido sin siquiera salir. Pero, ¿quería realmente volver a casa? ¿Qué había allí para ella? ¿Casa, donde ella solo fue una decepción? ¿La escuela, donde no tenía amigos? La mejor pregunta debería ser, ¿por qué debería regresar? De vuelta a una vida aburrida, terminando la escuela para ir a la universidad, todo para poder trabajar hasta morir temprano. Tal vez termine ahorcándose como su prima. De hecho, probablemente era mejor así. ¿No era mejor para ella estar aquí de todas formas? Sí. ¿Sí? Había tantas cosas que podía hacer aquí. Bueno, no como un sirviente, o al menos no siempre como un sirviente. Tenía un montón de ideas modernas en la cabeza que podría introducir en este mundo para obtener ganancias. O podría escribir algunos libros y mangas que recordara y venderlos como si fueran suyos. Bien, eso último podría no funcionar si más personas de la Tierra comenzaran a venir a este mundo y encontraran una de sus obras y dijeran, oye, yo conozco esto, y luego ella fuera expuesta como una pirata informática y demandada hasta el olvido por autores y editores. Espera, ¿podrían siquiera demandarla si técnicamente no tuviera derechos de autor aquí? Un golpe repentino en la pared sacó a Maki de sus pensamientos. Al asomarse a la habitación contigua, vio a la conejita de pelo blanco, furiosa, observando algo junto a una chimenea. Un papel en una mano, un puño contra la pared en la otra. Murmuraba algo que Maki no podía oír. En un frenesí, otra puerta se abrió y la oreja de la conejita se movió bruscamente. De repente, el papel que tenía en la mano se quemó en el fuego. Ahí estás, un hombre entró en la habitación. Un hombre calvo, Gurius, se acercó a la conejita. Arrojando un trozo de pergamino a la hoguera. Una reacción tan normal para alguien que entra en una habitación vacía. «Come mierda, eunuco», escutió la chica en respuesta. Maki agradecía en silencio que su inmersión total en este mundo la hubiera ayudado a aprender el idioma. A diferencia de antes, podía seguir la conversación en tiempo real. Vulgar como siempre, rió el hombre para sí mismo y miró por una ventana cercana. Eres una joven apasionada, pero no necesariamente sutil. Y no eres ni de lejos tan sutil como crees. Aún mejor que la mayoría. No realmente, dijo el hombre encogiéndose de hombros. De hecho, eres un libro abierto en muchos aspectos. Señales obvias, tics claros, desde los tics en las orejas hasta cómo te muerdes la mejilla por dentro. Vayamos al grano ya. La cuestión es que normalmente no me importa con quién te comunicas. Después de todo, casi nunca tienes acceso a nada útil. Excepto hasta hace poco, claro. Confieso que no tengo ni idea de a quién le estás pasando estos mensajes, pero estoy seguro de en qué manos acaban. ... El silencio fue su respuesta. ¿Qué? ¿Ninguna ocurrencia ingeniosa? ¿Ninguna broma infantil? Sabes que puedo matarte, ¿verdad? Fácilmente, asintió. Así como probablemente también deberías saber que, en caso de mi muerte prematura, tengo una lista de mis asesinos más probables en manos de hombres muy hábiles. Y mi nombre está en lo más alto de esa lista, ¿verdad? No, pero está en la primera página. No tiene nada que ver con ella, gruñó. Así que lárgate.
Maki hizo todo lo posible para mantenerse en silencio, incluso mordiéndose los bordes de las mejillas, mientras una trama seinen de la vida real se desarrollaba ante sus ojos. Creo que crees que es así. Parecía que el hombre calvo iba a salir de la habitación, pero se dio la vuelta en el último momento. Por cierto, ¿te has enterado? Encontraron a un aryo espiando en la finca. ¿Un qué? ¿Un aryo? Gruñó la conejita, apretando los puños. ¿Qué hace uno de esos malditos cerdos aquí? Una lástima, suspiró el hombre, yéndose. Aunque sus palabras aún encontraron su camino a la habitación. Supongo que el origen de su correspondencia sigue siendo un misterio por ahora. Espera. ¿Qué? Dijo el conejo de pelo blanco furioso, siguiendo al hombre calvo. Creías que estaba haciendo algo con una de esas ratas sucias. Maldito imbécil. Maki hizo una mueca cuando el albino cerró la puerta de golpe tras ella. Ahora, completamente sola, sintió que el corazón le latía como un tambor en el pecho por lo que oyó. ¿Gente rata? ¿Mensajes secretos? ¿Listas de muerte? Dios mío. ¿Con qué se ha topado? ¿Por qué no podía ser esto simplemente una trama shoujo? Honestamente, hubo algunos días en los que Taro Kano estaba convencido de que Yoji estaba tratando de enviarlo a una tumba temprana. Primero se entera de que el chico se ausentó sin permiso con armamento militar para ayudar a unos elfos con sus problemas. Justo cuando empezaba a comprender la situación y a comprender qué demonios estaba pasando, ya que todos los interrogados daban respuestas diferentes, recibió una notificación del general Azama. Itami era ahora un héroe por haber matado al dragón de fuego del incidente de los refugiados meses atrás. Y antes de que pudiera siquiera empezar a preguntar el cómo y el por qué, recibe un contrato firmado por el rey de una nación llamada Elbe, que señala que Japón ahora tenía derechos minerales exclusivos sobre sus recursos subterráneos y que Itami ahora era un noble terrateniente en dicho reino. En resumen, fue un torbellino de acontecimientos y drama que Kano apenas comenzaba a comprender. Pero a pesar de todo el estrés que le causó, Taro realmente quería colgarle otra medalla a Itami. Aún así, se necesitaron varios favores para que el castigo por la excursión de Itami se redujera a una simple reducción de salario y su reasignación a un nuevo equipo de prospección minera. Honestamente, después de que el rey de Elba comenzó a colmar de títulos y un título de caballero al pobre hombre por matar al dragón de llamas, dudó que se le pudiera haber hecho algo a Yoji sin que la JSDF recibiera críticas de los lugareños. Ahora venía la tarea de explicar todo esto al primer ministro y al resto del gabinete de una manera que no sonara como una mezcla confusa de acontecimientos y palabras. Y obtuvo los derechos minerales exclusivos sobre todos los recursos subterráneos del Elba, se sorprendió Kano, aunque pudo simplificar la historia al explicarla. Observó cómo los demás ministros hojeaban los documentos que él había redactado apresuradamente. Excluyendo metales preciosos como el oro y la plata, y ciertos minerales como los diamantes. Pero no cosas como tierras raras o combustibles fósiles, dijo el ministro de Finanzas, Otanima Sanori. El hombre corpulento leyó el documento más rápido de lo que Taro relató su contenido al grupo. Sí. Además de los minerales y metales ya mencionados, que se dividirán en partes iguales a favor de Elbe, todos los demás recursos se otorgarán exclusivamente a Japón, concluyó Kano en su informe. Solo porque ni siquiera saben que existen cosas como el petróleo y las tierras raras, replicó el ministro de Asuntos Exteriores, lanzando su paquete por encima de la mesa. El ministro, casi calvo, se volvió hacia Kano con expresión severa. ¿Alguno de ustedes entiende la mitad de las tonterías con las que tengo que lidiar gracias a la conducta de la GSDF hasta ahora en la región especial? Ya tengo a media Asia Oriental gritándome al oído sobre el imperialismo japonés. No es tan malo como lo pintas, intentó calmarlo Taro. Y actúas como si hubiéramos invadido a este pueblo. Es solo un contrato que otorga derechos sobre recursos minerales a corporaciones japonesas a precio de mercado, no te atrevas a restarle importancia. Ya tengo que lidiar con el miembro chino del Consejo de Seguridad que vocifera sobre la esfera de prosperidad Neoko, ¿y tú haces esto? Ignoró las protestas de Kano. No puedes decirme que no ves el problema. Tranquila, Kayo, intervino Masanori. Taro tiene razón, la situación no es tan grave como la pintas. ¿Estás intentando intencionalmente no ver el impacto de este movimiento? No es nada que una buena campaña de mensajes no pueda solucionar. Pero, ¿qué se supone que debo hacer cuando otros países empiezan a armar un alboroto por esto en cuanto se corre la voz? Enfatizar que esto es parte de un programa de desarrollo económico, y si siguen armando un alboroto, adapten la respuesta a cada nación, sugirió.
Si se trata de China, recuérdeles a todos que son una dictadura literal con condiciones laborales inhumanas. Francia, su dominio económico en África Occidental. Los estadounidenses, mencionen cualquiera de sus guerras en Oriente Medio. Podemos adelantarnos a esto. Cayo refunfuñó en voz baja, pero no continuó la discusión, una mano comenzó a acariciar su evidente incomodidad por la situación. ¿Todo esto suponiendo que podamos garantizar la seguridad de los equipos de reconocimiento?, preguntó finalmente el primer ministro Morita. Se frotó la nuca y suspiró profundamente. No creo que esta administración pudiera sobrevivir si un contratista civil muriera bajo nuestra supervisión. Los refugiados son una cosa, pero ciudadanos japoneses muriendo por culpa de algún monstruo. Kanō hizo una mueca ante las palabras de Morita. Solo le importaba su imagen y la opinión pública. Desde que Moto Shinzo renunció, ha hecho todo lo posible por distanciarse de su predecesor. Una serie constante de reuniones y giras de relaciones públicas para destacarse en comparación con sus compañeros y cambiar de postura según le convenía. Antimilitar hasta que se volvió promilitar. Absolutista del libre comercio hasta que decidió volverse proteccionista. Incluso para asuntos tan mundanos como la nueva mascota de la prefectura de Tokio, criticaba su mensaje ante la más mínima oposición. Fue su mayor defensor hasta que se rebeló y la opinión pública lo consideró mediocre. Luego se convirtió en su mayor detractor, quien aparentemente nunca estuvo de acuerdo con el cambio. En resumen, era un político de la peor calaña. Y heredó la situación con la puerta. Diablos, probablemente los echaría a todos debajo del autobús si eso aumentara su índice de aprobación en un solo punto. Si vamos a seguir adelante con esto, hay otro asunto que deberíamos discutir, dijo el ministro de Seguridad Pública, Noda Tsutomu, deslizando otro paquete de papeles sobre la mesa. Tarou leyó los documentos con los ojos muy abiertos. Espera, ¿por qué no me avisaron de esto? Recién llegó. Soy el ministro de Medidas Problemáticas en la región especial. Esto es enteramente de mi competencia. ¿Pasó por ahí?, preguntó Morita, sin siquiera abrir su copia. Decenas de víctimas de Ginza acaban de ser entregadas a nuestra embajada en la capital imperial, sonrió el ministro de Seguridad Pública. Están de camino a casa mientras hablamos. De sus palabras surgió un estado de ánimo jubiloso. Ah, la facción Pro-Paz impulsó esto, preguntó el ministro de Finanzas. Esa sí que es una oferta de paz. No, fue la princesa quien lo hizo por iniciativa propia. Pensé que la princesa estaba ocupada intentando convencer a más senadores para que se unieran al bando pacifista. ¿Cuándo tuvo tiempo de hacer todo esto?, preguntó Cayo, con mejor ánimo al saber de los supervivientes. Perdón. Quise decir que esto lo hizo la princesa Tanya, su media hermana menor. Ella lo organizó e informó a la gente de la capital imperial. Ah, cierto, ella. Kanō estaba seguro de que el hombre no tenía ni idea de quién hablaban. Demonios, solo conocía a la chica por una breve línea en el expediente sobre la familia imperial. ¿Pero es correcta esta información?, preguntó Mortia. ¿Ha encontrado esta princesa a nuestra gente? Así parece, el ministro de Seguridad Pública pasó a la página siguiente, instando a todos a seguir el ejemplo. Sugawara lo confirmó, y nuestros propios equipos médicos los han examinado. Salvo algunos rasguños y cortes, parecen estar sanos. No hay información sobre sus evaluaciones psicológicas. Es terrible, comentó Morita, pero al menos este sórdido asunto ha terminado y finalmente podemos avanzar con el proceso de paz para poner fin a este conflicto inútil. Señor, intervino finalmente Kanō. Incluso con esta lista, aún hay decenas de personas desaparecidas. Es un avance asombroso, pero no diría que ha terminado. Aún tenemos que llevar a los autores del ataque ante la justicia. Y el imperio apenas ha comenzado a desmovilizarse. De hecho, nuestra inteligencia informa que se están concentrando tropas más al interior de su territorio, tal vez incluso para otro ataque contra nuestra base en Aulus. Así que lo destrozamos como a todos los demás, intervino Masanori. Creo que estás exagerando sus capacidades, Tarou. Sí, hay amenazas como esos dragones y la magia, pero la mayoría son personas armadas con arcos, flechas y lanzas de madera. Con apoyo aéreo, blindados y algunas precauciones básicas, enfrentarse a cualquier fuerza imperial es como disparar a un pez en un barril. Mataron a cientos en Ginza cuando atacaron por primera vez. Es peligroso ignorar una amenaza como esa. Fueron repelidos una vez que las fuerzas de autodefensa se movilizaron por completo, replicó con indiferencia.
No son precisamente el fantasma que los pintas, sobre todo ahora que el impacto ha pasado y podemos ver sin lugar a dudas cuán superiores son nuestras fuerzas armadas a las suyas. Estoy de acuerdo con la cautela del ministro Kanou, añadió Tsutomu, cerrando un paquete que había estado hojeando. Un saboteador irrumpió en la habitación del general Azama sin activar ninguno de nuestros dispositivos de seguridad. Quizás sean una broma en términos convencionales, pero existe una alarmante posibilidad de acciones asimétricas contra nosotros. Ha vuelto a pasar. No esperó la respuesta de Kanou. ¿No? Entonces mi argumento sigue en pie. Abramos la región especial a la prensa, propuso Morita abruptamente, dejando sin aliento a todos los presentes. Señor, preguntó Kanou, mirando a su alrededor y viendo la confusión en las expresiones de sus colegas. ¿Sabe que la región especial sigue siendo una zona de guerra activa? Sí. Pero la gente cree que no hemos hecho más que malgastar sus impuestos en alguna broma o proyecto vanidoso, explicó Morita, reclinándose en su asiento. El problema con la operación especial es que la administración anterior mantuvo todo lo que ocurría en secreto. El secretismo pudo habernos beneficiado cuando no teníamos ni idea de qué tipo de mundo encontraríamos al otro lado, pero ahora que tenemos una mejor visión de las cosas, se está convirtiendo en una cuestión de mostrarles a todos el progreso que hemos logrado. Demos a la gente de Japón, no, al mundo, una visión adecuada de este nuevo mundo. Eso podría funcionar, le sorprendió sinceramente lo bien planteados que estaban los puntos y que estuviera de acuerdo. Aún así, aunque pueda haber un pueblo allí, la base de Alnus sigue siendo una instalación militar. Habrá que tomar algunas precauciones. No para la base, interrumpió Mortia. Bueno, quizá para la base también. Pero no. O sea, que la prensa esté presente para las conversaciones de paz en Sandra. Sadera, corrigió un ayudante. Lo sé, despidió con un gesto a la ayuda. Lo que sugiero es que traigamos a la prensa a la ciudad, la llevemos en avión y que grabemos todo en tiempo real. Imagínatelo. Cámaras, fotos, entrevistas individuales si podemos conseguirlas. Denles a los imperiales un gran regalo y que todo se grabe y se transmita aquí en tiempo real. Disculpe. Preguntó Kanou, desconcertado por la sugerencia. Señor, la situación sobre el terreno sigue siendo muy caótica. ¿Y quiere traer a la prensa? Me parece que este conflicto está empezando a resolverse incluso ahora mismo, suspiró el primer ministro, ajustándose las gafas. Mira, entiendo la situación, Kanou, y comprendo tus preocupaciones. Pero también sé que necesitamos una victoria contundente en las próximas elecciones. Tal como están las cosas, nuestro partido será barrido del poder si las cosas siguen así. Necesitamos algo que demuestre que no somos un partido que se queda sin hacer nada. Pero señor, mi decisión es definitiva. Kanou, el primer ministro, metafóricamente, impidió seguir discutiendo, como si hubiera habido alguna discusión más allá del anuncio de la idea por parte de Morita. Coordínate con Tsutomu para organizar la seguridad de los invitados y la prensa asociada. Dejaré que ustedes dos resuelvan los detalles. Sí, señor. Tarou se desplomó en su asiento, sabiendo muy bien que no era algo que pudiera rechazar, no con los demás en silencio asintiendo con entusiasmo. Incluso mientras el primer ministro les hablaba de su visión y plan a los demás, Kanou presentía que algo terrible iba a suceder debido a lo espontáneo que parecía todo este plan. Sin planificación ni preparación, simplemente declarando que sucedería y asumiendo que nada saldría mal. En silencio, sintió que toda esta situación era como echar aceite sobre una llama ardiente y esperar que no se incendiara nuevamente.